Un catéter es un dispositivo que es invasivo. ¿Por qué? Porque permite la introducción a través de las venas. Puede ser la vena subclavia, puede ser la vena yugular, puede ser la vena femoral, utilizando dispositivos que nos permiten ingresar a la circulación central, considerando de que la circulación central está en función al corazón y las grandes venas por las cuales se puede infundir líquidos con alta presión osmótica por un buen tiempo, ¿no? Eh, Se sabe que, por ejemplo, para la implantación de la vena yugular, hay un tiempo más o menos considerable de duración, es decir, esta vía nos va a durar aproximadamente 25 días, un promedio de 15. En cambio, para la vena eh, subclavia es un poco menos, más o menos son 17 días, con una mediana de 12. Y la vena femoral es mucho menor, más o menos 11 días, con una mediana de 9. Cuando hablo de mediana, es que por ejemplo, puede estar 11 días, pero hay que sumarle que en algunos casos podría superar ese margen, ¿no? Entonces, un promedio de 9 días, 12 días y 15 días, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ver que estos son accesos venosos profundos, ¿no? Para ello se realiza una punción en una vena de gran calibre, ¿no? Que no se puede visualizar ni palpar, pero sí se puede localizar con la ayuda de reparos anatómicos. Reparos óseos, reparos musculares o vasculares que se mantienen constantes de un individuo a otro. En esta imagen, por ejemplo, vemos en la parte superior el acceso a la vena yugular. En esta otra imagen, la 5 y la 4, vemos el acceso a través de la vena subclavia, ¿no? Ambas venas conjuncionan en la brachiocefálica, ¿no es cierto? Eh, entonces, en el acceso a nivel del cuello, tenemos entonces dos vías, ¿no? La yugular y la subclavia. Cuando la extremidad del catéter se sitúa en una vena endotorácica, ¿y cuál es el objetivo? Es llegar a la vena cava superior, ¿ya? Entonces, una vez que se unen las dos venas, vamos a tener la vena cava superior que va a desembocar a la aurícula derecha. Acá una corrección, dije brachiocefálico. La arteria es la brachiocefálica. La unión de la yugular con la vena subclavia van a originar la vena cava superior, ¿ya? También pierde Perú, me he desconcentrado. Muy bien. ¿Cuál es el material que vamos a utilizar? El material que se va a utilizar consta de material plástico y de material metálico, ¿ya? En el material plástico vamos a encontrar primero eh, un alambre, ¿ya? Que viene a ser la guía que está justamente enrollada acá, ¿ya? Que tiene una colita, una cola doblada, digamos así, en colita de chancho, ¿no? Luego tenemos como material metálico las jeringas y las agujas. Acá vemos, por ejemplo, la catéter, ¿no? Ese alambre que les estaba mencionando se llama la guía metálica. Tenemos la hoja de bisturí que está acá con el número 4, ¿ya? Que es para ampliar la incisión para que se pueda introducir el catéter.
Y de preferencia se utiliza una hoja de bisturí número 11. La característica de esta hoja de bisturí es que es triangular y puntiaguda. En cuanto al material plástico, tenemos que todo esto es de poliuretano y teflón, también silicona, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Y cuáles son las características del catéter ideal? El catéter es el dispositivo que va a permanecer los días que hemos mencionado dentro de las venas, ¿no? Entonces, primero que debe ser biocompatible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una aceptación del cuerpo y no hay una reacción contraria, ¿no?, a este elemento, porque es un método invasivo. No debe generar coágulos, y si estos coágulos viajan a través de los vasos, se convierten en trombos. Por lo tanto, no debe ser trombogénico. Por otra parte, deben ser blandos y flexibles, porque de lo contrario va a generar dolor, malestar, y el paciente podría pedir que se lo retiren, ¿no? Pero a su vez también debe ser sólido, ¿no? Y el cociente, es decir, la división entre el diámetro interior y el diámetro exterior, debe de estar en función al vaso donde se va a introducir. Por otra parte, para poder ver si se ha colocado adecuadamente dentro del vaso, debe ser radiopaco, de tal manera que cuando se le tome una placa de rayos X, ¿no?, nos muestre de que este catéter se encuentra dentro del vaso donde se ha colocado y que no haya perforado o haya generado otro tipo de complicaciones. Y debe poseer conexiones tipo Luer Block, ¿ya? Estas conexiones del Luer Block van a ir hacia las soluciones, ¿no? Entonces, tienen acá en su extremo un dispositivo duro que va a perforar, por ejemplo, si se trata de una solución polielectrolítica u otro preparado, entonces tienen la capacidad de ingresar al frasco y deben tener cierto nivel de dureza, ¿no? Tienen unas vainas de protección. Estos clamps son para poder cerrar o abrir el paso de las soluciones, ¿ya? Y el catéter, como ustedes pueden ver, debe tener un manguito de Dacron, ¿no? Y con estas características. ¿Cuál es el diámetro de estos catéteres? Van entre 1.5 a 2 milímetros de grosor. La longitud va entre 10 a 15 centímetros, tanto para la yugular como para la subclavia, y cuando es por vía femoral, 40 a 50 centímetros. No se olviden, pregunta de examen, ¿ya? Entonces, tenemos las medidas de 10 a 15 arriba, 40 a 50 centímetros para abajo. Ahora, ¿existen diferentes tipos de catéteres? Sí, existen diferentes tipos de catéteres, ¿no? Este que les estaba mostrando acá es un catéter llamado Swan-Ganz, ¿ya? Pero debemos de mencionar de que existen catéteres venosos centrales estándar o de emergencia cutánea, el catéter de Hickman-Broich o catéter de manguito, catéter de multilumen con 2 o 3 luces, catéter de sitio de inyección implantable o catéter de cámara, y los passport, ¿no? Estos catéteres, por ejemplo, de implantación, se introducen debajo de la piel, ¿no? Y en esta situación, cada vez que se va a pasar un medicamento, por ejemplo, principalmente en pacientes con patología neoplásica,
el dispositivo es una aguja pequeña, ¿no? Donde se introduce la piel y se pasan los medicamentos. Bien, entonces son los diferentes tipos de catéteres y ahora vamos a ver para la técnica de introducción y les vamos a presentar un video también para una mejor explicación y una mejor comprensión. Pero vemos que tenemos una aguja interna, una cánula de plástico de gran calibre. ¿Y cuál es la técnica que se utiliza en todos estos casos? Es la técnica de Seldinger. Ya deben haber escuchado ustedes la técnica Seldinger, ¿no? Es una técnica universal cuyo método lo vamos a describir paso a paso, ¿ya? Primero, se inicia la punción, ¿no? Buscando el vaso donde vamos a introducir el catéter. La aguja está montada sobre una jeringa vacía, ¿no? Y vamos haciendo presión negativa, ¿ya? Ingresamos al vaso, el vaso es acá de color rojo por si acaso, la piel es de color medio anaranjado, entonces con presión negativa vamos introduciendo la aguja al sitio anatómico que ya tenemos determinado, ¿no? Y vamos aspirando hasta que vemos la entrada de sangre dentro de la jeringa, ¿ya? Entonces retiramos la aguja lentamente, ¿ya? Luego vamos a separar la jeringa de la aguja, es decir, se introdujo, esta es la jeringa, se introdujo la sangre dentro de la jeringa, o la jeringa tiene una parte que se llama jeringa y la otra es su aguja, ¿no es cierto? Entonces se separa la jeringa de la aguja. Luego, por el orificio que queda acá, se introduce la guía metálica, ¿ya? Entonces se va introduciendo la guía metálica y fíjense que acá ya está saliendo la guía metálica que se está introduciendo al vaso, ¿ya? Luego se retira la aguja, ¿no? Y queda fijada la guía metálica. Y se retira por completo la aguja. Luego se introduce un dilatador. Este es un dilatador de material plástico, ¿no? Para que ingrese este dilatador se amplía el corte, considerando que la aguja es más delgada. El dilatador obviamente tiene un diámetro mayor, por ese motivo se hace una ampliación con la hoja de bisturí número 11, ¿ya? Luego que se ha introducido el dilatador, se saca el dilatador y se introduce el catéter. Pues en esta imagen ya estamos introduciendo el catéter, ¿ya? Finalmente el catéter va a ser fijado a la piel, ¿ya? Así es. Hay que tener mucho cuidado con este procedimiento porque hace más o menos 6 meses, 7 meses atrás, algunas personas que cometieron un error, ¿no? Estuvieron haciendo este procedimiento y de pronto la guía metálica se introdujo, ¿no? Se introdujo en la yugular, pasó a la vena cava superior, atravesó el corazón, pasó a la vena cava inferior y finalmente quedó atrapado a nivel más o menos de la vena femoral y no había quien lo retire, ¿no? Luego vino ya las demandas del paciente y todo el mundo empezó a negarse, yo no fui, no era en sala, era en UCI, no era en UCI, todo un problema, ¿no? Así es, entonces hay que tener mucho cuidado en este procedimiento, pero este método Seldinger es un método universal para colocar estos catéteres. Tenemos también material de perfusión, ¿no? Una vez colocado el catéter, obviamente hay bolsas que son flexibles, como en este caso tenemos una bolsa para transfusión sanguínea, fíjense, de tipo A positivo, tubos con llaves de 3 vías, ¿no? 1, 2, 3, esto tiene sobre 2 vías, 1, 2,
Toda esta parte blanca es la que va a introducirse en la, como se dice, la vena yugular o la vena subclavia, ¿no? Entonces, los tipos de accesos venosos profundos, ya habíamos dicho, puede ser yugular, la subclavia, axilar, femoral. Entendiéndose que estas funciones se efectúan a ciegas, entre comillas, por lo tanto deben realizarse con asepsia quirúrgica, ¿no? Una protección debida con campos fenestrados, el uso de guantes, el uso de mandilón, barbijo, gorro, considerando que es un método invasivo. Pero previo a la punción, tenemos que hacer siempre un análisis preliminar del paciente, ¿no? A ver, ¿cómo está su estado de conciencia? ¿Ah? ¿Cuál es el estado de gravedad de este paciente? ¿Mm? ¿Qué problemas tiene? ¿Tiene problemas cardíacos? ¿Tiene problemas renales? ¿Qué enfermedad tiene? ¿No? Por otra parte, siempre hay que verificar la fecha y caducidad del embalaje. De todo ese equipo que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Que contiene jeringas, hojas de bisturí, la guía metálica, el catéter, las cánulas de dilatación, etcétera, etcétera. Todo eso viene en un embalaje y siempre tenemos que ver que no esté vencido, que no haya sido aperturado, porque así no, ya estaría contaminado. Si así fuera el caso, no debemos utilizarlo. Siempre tenemos que mantener la asepsia quirúrgica, la limpieza y desinfección de la zona, es decir, la antisepsia, delimitar el campo estéril, uso de campos fenestrados, la anestesia local, que es la silocaína al 2% sin epimetrina, la posición del paciente, ¿no? Por ejemplo, si se va a colocar en la vena cava superior, una posición de Trendelenburg es el más adecuado, ¿no? En cambio, si vamos a tratar el territorio de la vena cava inferior, un anti-Trendelenburg, ¿no? Bien, entonces previo a la punción. Entonces, a continuación vamos a presentar este video. Atentos, todos escuchen bien, vamos a ir escuchando juntos.
Doctor, disculpe, doctor. El video se ve entrecortado, doctor. Ahora ya les enviaré el archivo para que lo puedan tener, ¿ya? Sí, doctor. Eh, siempre tiene que tener una base de archivo para poder verlo bien. Yo acá en mi pantalla lo estoy viendo bien, ¿ya? Los voy a enviar para que lo puedas distribuir entre todos los compañeros y lo puedan revisar, pues, ¿ya? Ya, doctor. Pero se ha entendido, o sea, el método de Schrödinger es básico, ¿no? O sea, entender el principio, cómo se utiliza, cómo... Ahí, por ejemplo, la parte más, muchas veces uno no entiende para qué es el dilatador. El dilatador no es para dilatar los vasos, sino es para dilatar la piel, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque el catéter tiene, ya saben, un diámetro de 1.5 a 2, ¿no? Entonces, tenemos que agrandar la piel para que pueda ingresar fácilmente, ¿no? Porque el vaso ya se sabe que tiene ese diámetro y va a descubrir fácilmente el catéter, ¿no? Así es. Bien, continuamos entonces. Bien, ahora sí, pues regresaremos nuevamente a nuestras épocas de anatomía, ¿no? Para muchos debe ser una pesadilla tener que volver nuevamente a la anatomía. Pero tan hermosa que es la anatomía, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde nace, por ejemplo, la vena subclavia? Pues todos levantamos nuestro brazo 90 grados, ¿no? Colocamos nuestra mano contraria a la vena, por ejemplo, en este caso, digamos, la mano izquierda sobre la axila derecha, ¿no? Y justamente la vena subclavia nace de la vena axilar, ¿ya? Y termina detrás de la articulación esternoclavicular. A ver si todos nos podemos agarrar el manubrio. Este es el esternón, ¿no? Por otra parte tenemos la clavícula. Y justo en la unión de estos dos elementos, ¿no? ¿Ah? Ahí va a terminar la vena subclavia, ¿ya? Entonces, discurre transversalmente de fuera adentro, ¿ya? De fuera adentro, y pasa por encima de la primera costilla. Fíjense que tenemos la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Entonces pasa por encima de la primera costilla, ¿ya? Por delante de la cúpula pleural, obviamente esta es la cúpula pleural, ¿no? Y queda siempre por debajo y por delante de la arteria subclavia. Acá tenemos la arteria subclavia, ¿no? Acá tenemos el músculo escaleno anterior, que es la que divide la arteria de la vena, ¿ya? Entonces, es importante saber la anatomía por dónde discurre esta vena, ¿no? Porque precisamente el acceso a la subclavia se va a realizar a este nivel. Entonces, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, ¿ya? Con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Es decir, no con los brazos abiertos, sino los brazos junto al cuerpo, ¿ya? Ligero Trendelenburg, es decir, levantamos la parte de las piernas un poquito para arriba. ¿Para qué? Para que haya un retorno venoso y podemos positivizar la presión en el sistema de la vena cava superior. Por otra parte, el paciente tiene que girar la cabeza al lado contrario. Entonces, estas dos líneas nos están marcando la clavícula, ¿ya? Y esta línea roja nos está indicando que esa es la dirección de la vena subclavia, ¿ya? Y este puntito que ven acá, ese es el punto de acceso a nuestra vena subclavia. Bien, en técnicas vamos a encontrar varias técnicas, ¿ya? Hay las vías subclaviculares, es decir, por debajo de la clavícula, pero también existen las vías supraclaviculares, ¿ya? Entre las vías subclaviculares tenemos la vía interna o de Aubanik, ¿no? Datado en 1952,
Y dentro de esta subclavicular existen dos variantes, ¿no? La variante, la vía externa o de Testa y la vía mediana o la de Wilson. Externa, ¿por qué? Porque se avanza un poquito casi a un tercio externo de la clavícula y la mediana es el tercio medio mismo debajo de la clavícula, ¿ya? Eh, También existe la vía de Carle y las vías supraclaviculares tenemos la vía de Yofa, la vía de Killichan o de Happening, ¿ya? Que son por la parte supraclavicular, o sea, por encima, ¿ya? Bueno, entre las técnicas, en realidad, pues, va a depender mucho de, digamos, con cuál de estas técnicas uno se acostumbra mejor, ¿no? Acá vamos a también a presentarles otro video de acceso a la vena subclavia. Para ello, primero siempre las técnicas de antisepsia. A ver, lavado de manos, ejecutamos la lavada de manos, el uso de clorexidina al 4%, ¿no? Bueno, esto no va a ser un lavado tipo quirúrgico, obviamente, ¿no? Bien, aquí va preparando su material, ¿ya? Se denomina purgar el catéter, ¿ya? ¿A qué se denomina purgar? Se denomina purgar cuando con la jeringa introduce solución fisiológica dentro del catéter, obviamente para que no ingrese aire, ¿ya? ¿Qué está utilizando? Está utilizando yodo polivinilpirrolidona en solución. Ha cubierto adecuadamente con un campo fenestrado y solamente queda descubierto, ¿no?, la clavícula. Listo. Vieron que está introduciendo silocaína todavía. Entonces llegó y fácilmente se llenó la jeringa con sangre proveniente de la vena, ¿no? Retrocedió un poco, ¿no?, para poder anestesiar toda la zona. Y ahora sí, recién está ingresando con la aguja con la cual va a trabajar, pues, ¿no? La anterior era la anestesia local. Ya. Ahí vamos ya encontrar la vena subclavia. Este es un acceso infraclavicular. Está introduciendo la guía metálica. Ahora retira la jeringa y fíjense que está presionando la zona para evitar que salga sangre, ¿no? Y está haciendo una ampliación con la hoja de bisturí número 11. Ahora va a ingresar con el dilatador. ¿Ya? Entonces dilata la piel, ¿ya? Suficiente, y ahora sí va a introducir el catéter. Todos estos dispositivos tienen un orificio central, ¿no? Entonces, introdujo ya el catéter y tiene que tener cuidado de ya tener al otro extremo la guía metálica. Retira la guía metálica. Va a tratar de retirar ya. Completó de retirar la guía metálica, hace presión, comprueba, ¿no? Sí, está en la vena. Y ahora se procede a fijar, ¿no? A veces resulta doloroso, a pesar de que le he puesto anestesia, pero muchas veces el paciente se encuentra en muy mal estado general, ¿no? ¿Este se vio mejor o no? ¿Aló? Doctor, se ve un poco. Ya, pero se vio mejor que el anterior. Sí. Recién. Ya,
Bien, entonces ahora vamos a ver el acceso a la vena yugular interna. ¿Dónde nace la vena yugular interna? Sale del cerebro por el agujero rasgado posterior, ¿no? Y desciende por la cara anteroexterna de la carótida, ¿no? De la arteria carótida. Y termina en el estrecho superior del tórax por detrás de la articulación externo-clavicular. Y pasa por el triángulo de Sedillot. ¿Se acuerdan los triángulos en el cuello? ¿Se acuerdan o no? Triángulo anterior, triángulo posterior. ¿Se acuerdan que nuestro esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Eh, nace, digamos, en la apófisis mastoides, ¿no? Y se divide en dos haces musculares, ¿no es cierto? Un haz que va al manubrio, llamado haz, esternal, y un haz que va directo hacia la clavícula, llamado el haz clavicular, ¿ya? Entre esos dos haces, ¿ya? Forman un pequeño triángulo, ¿ya? Junto con la clavícula. La clavícula base inferior, el haz clavicular del músculo esternocleidomastoideo forma la separación externa. El borde interno está formado por el haz external del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, en esta porción se va a formar un pequeño triángulo. Ese triángulo es el triángulo de Sedillot, ¿no? Precisamente al hacer la punción en ese espacio es que vamos a encontrar el acceso a la vena yugular interna, ¿ya? Acá lo vemos mucho mejor, ¿no? Para poder describir esta imagen, ¿no? El paciente está en el cúbito dorsal, este es el cuello, la cabeza estaría por acá, la cara está mirando hacia el lado derecho, ¿ya? De tal manera que vamos a encontrar visible la vena yugular externa. Pero no es en esta vena donde se va a colocar la vía, no tiene que ser en la vena yugular interna que está por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, se puede acceder por una vía anterior a la vena yugular interna o se puede acceder por una vía posterior en relación a este músculo, ¿ya? Pero también podemos tener un acceso por la vía media a través de este triángulo llamado de Sedillot, ¿no? Entonces, ese sería un acceso a la vena yugular interna por vía media. Y acá obviamente tenemos la clavícula y el acceso a la vena sería por vía supraclavicular o por vía infraclavicular. ¿Ya? Listo. Bien, acá hay varias imágenes. Acá estamos viendo el acceso por las diferentes vías. Vamos a ver primero. Hemos manifestado de que la posición debe ser en posición de cúbito dorsal con los brazos extendidos, ligero Trendelenburg, para facilitar la ingurgitación y también para prevenir la embolia gaseosa, ¿no? Acá también se describen las vías posteriores, las vías anteriores, ¿no? La vía posterior son por la vía de Harrigan, la vía anterior, la vía de Moster, y la vía axial o mediana, la vía de Davy, ¿ya? Entonces, esta, la que está acá, por ejemplo, en la mediana, o sea, ese triángulo de Sedillot, sería la vía de Daly, ¿no? En cambio acá está por el espacio anterior, ¿no? O sea, sería por la vía de Mostert, ¿ya? En esta imagen. Y la posterior, porque acá están por detrás del músculo esternocleidomastoideo en sus fascículos claviculares, sería la vía de Hedrigan, ¿ya? Entonces acá tenemos las imágenes de las tres vías, ¿ya? Posterior, medio y anterior. Nuevamente los diferentes nombres, ¿no?
Pues lo vamos a tener que leer, pues, ¿no? Vías posteriores, la vía de Harrigan, vía de Conso, vía de Brickman, vías axiales o medianas, vías de Heinrich, vías de Daly, variantes de Meyer, las vías anteriores, vía de Mostetter, vías de Boland. Bien, cada uno está en función a determinados, digamos, reparos anatómicos, ¿no? Y vamos a ver acá un acceso a la vena yugular interna. ¿Ya todos atentos? El paciente está con la cara hacia el lado derecho, ¿no? Se va a hacer un acceso medio, dice, ¿no? El doctor se llama John León, es sociólogo, y tiene todo su material quirúrgico ya dispuesto, la antisepsia y la asepsia. Posiblemente en este caso están utilizando clorhexidina. También se puede utilizar alcohol yodado o yodo polivinil pirrolidón. Si se dan cuenta, este paciente está casi inconsciente, ¿no? Campo fenestrado. Entonces deja visible solamente el triángulo de Serigov. ¿Ya? Sus reparos anatómicos. Dice las haces clavicular y esternal del músculo esternocleido mastoideo. Le infiltra lidocaína al 2%. En el vértice de este triángulo aspira, introduce la lidocaína al 2% sin epinefrina. Una buena anestesia siempre es necesario para evitar que el paciente sienta dolor y también permita realizar los procedimientos y no se esté moviendo cada rato o quejándose, ¿no? Está funcionando con una aguja número 20 para localizar la vena yugular interna. Aspira la aguja, ¿no? Ahí encontró ya la vena. Entonces retira la jeringa y solamente se queda la aguja. Introducen la guía metálica. Hacen una ampliación de la piel, del orificio de la piel. El dilatador.
Y ahora sí el catéter. CVC significa catéter venoso central. Fíjense, en este procedimiento están retrocediendo la guía metálica, ¿no? Pues tiene que salir a través del catéter para poder retirarlo. Pues si uno no tiene la práctica, puede ocurrir la desgracia de que la guía metálica se introduzca, ¿no? Verifica si están salida de sangre por los dos lúmenes, en este caso es un catéter de dos lúmenes. ¿Qué falta? Falta fijar, ¿no? A la piel.